Buenos días, mi nombre es León Silva y vamos a estar viendo una demostración de BrassRing, el módulo de reclutamiento y selección de IBM. En este momento hemos ingresado a nuestra suite de talento, en la cual podemos encontrar los diferentes módulos o soluciones a las cuales el usuario tenga permiso de ingresar. Esta solución nos permite integrar en un solo lugar diferentes aplicativos de recursos humanos. No importa que sean aplicativos que ustedes hayan desarrollado de manera interna o aplicativos de otros proveedores que no sean IBM. Acá también pues se puede hacer todo lo que es comunicación empresarial, noticias, recomendaciones de acuerdo con el perfil, ver tareas pendientes, etcétera. Sin embargo, vamos a ver al detalle nuestro módulo de reclutamiento. Los procesos que gestiona nuestra solución BrassRing van desde la creación de las vacantes. Una vez estas vacantes son creadas, el sistema también permite manejar el flujo de aprobación de las mismas. Por ejemplo, si al crear una vacante se requiere la aprobación del gerente de una tienda o de, por ejemplo, finanzas, recursos humanos, el proceso es configurable. Una vez tenemos una vacante aprobada, el sistema desde el mismo BrassRing nos permite publicar nuestras ofertas tanto en portales internos de empleo como portales externos. Con la vacante publicada, el sistema también nos permite recibir aplicaciones a estas vacantes. Nosotros somos proveedores de pruebas de selección y estas pruebas de selección también vienen preintegradas en nuestro sistema si es que nuestros clientes quieren adquirirlas también. Eh, También una vez los candidatos han aplicado, han tomado sus pruebas, si es que se hacen las pruebas en este momento, el sistema nos va a permitir comparar los candidatos, hacer toda la progresión del proceso de reclutamiento, envío a entrevistas, etcétera, etcétera. Todo este proceso nuevamente también es configurable. Hacer lo que es la selección de los candidatos. Y finalmente nos permite almacenar plantillas para realizar cartas de oferta o incluso la generación de contratos. Cuando ingreso al módulo de reclutamiento, lo primero que voy a encontrar es mi barra de búsqueda, de manera que pueda encontrar en la solución pues de manera rápida lo que esté buscando. Acá puedo buscar candidatos, vacantes o requisiciones o candidatos que estén adjuntos a una vacante. Esta funcionalidad tiene texto predictivo, de manera que yo solamente tenga que teclear el inicio de la palabra y él vaya adelantándose en la búsqueda. De igual manera, aquí dentro de mi actividad reciente voy a poder filtrar por candidatos o requisiciones en las cuales esté trabajando, y siempre voy a tener aquí en la parte superior el acceso al menú principal con las principales funcionalidades, de manera que esto se encuentre tan solo un clic de distancia. Para iniciar entonces con los procesos que vamos a poder gestionar mediante BrassRing, eh, vamos a empezar mediante la creación de una vacante. Al momento de crear una vacante, si es que yo tengo los permisos de hacerlo, el sistema me va a mostrar de primero las diferentes plantillas de vacante que yo tengo. Estas plantillas de vacante se crean a lo largo del proceso de implementación de la herramienta y son personalizadas de acuerdo con las necesidades de ustedes. Lo que vamos a personalizar aquí es la clase de datos que vamos a necesitar para la creación de esta vacante, y vamos a ver los diferentes lenguajes a los que tengamos acceso en la herramienta. En este caso seleccionamos una vacante de ejecutivo que nos va a pedir que capturemos cierta cantidad de data diferente. El sistema lo primero que nos va a preguntar es por el código del empleo que queremos crear. En este caso podemos consignar un código cualquiera, y lo que el sistema va a hacer es ir y consultar en cualquiera que sea el lugar donde tenemos almacenados las descripciones de puesto. El sistema va a consultar para traernos esas descripciones de puestos si es que las tiene disponibles.
También acá nos va a permitir configurar eh, las diferentes puntos que hayamos determinado como configurables para esta clase de vacantes. Nos va a permitir seleccionar los aprobadores que hayamos configurado para esta clase de vacantes. Eh, Incluso el sistema nos permite configurar no usuarios del sistema y nos va a pedir una dirección de email a la cual le va a enviar un link seguro para que ingrese a hacer la aprobación de esta vacante si por X, Y o Z motivo la persona encargada no hace parte del sistema. Veamos otras maneras como podemos configurar de pronto otra clase de vacantes. Acá si nos fijamos, por ejemplo, el sistema también nos va a permitir hacer una descripción de cargo para postearla de manera interna, no externa, si es que queremos, por ejemplo, eh, consignar diferente información en la publicación externa. Por ejemplo, de pronto a la interna sí queremos publicar el salario de la posición y a la externa no. O queremos publicar quién va a ser el manager de la posición y quién no. Acá también, si es que vamos a juntar Brasring con nuestro módulo de onboarding, nos va a permitir determinar para esta posición cuál proceso de onboarding vamos a querer. De igual manera, si tenemos temas que requerimos dentro del candidato, aquí los podemos configurar. Si queremos establecer cuál de nuestras pruebas de selección o de pronto de pruebas de selección de un sistema externo queremos adjuntar con esta posición, aquí también lo podemos hacer. Podemos crear el equipo de entrevista para esta posición, podemos asignar una guía de primera entrevista, de segunda entrevista, podemos asignar esto a un evento de reclutamiento, podemos agendar desde aquí mismo las entrevistas. Si queremos adjuntar pues un tema de cuáles van a ser las competencias críticas, cuáles van a ser los niveles de esta competencia, la importancia para el cargo. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, si queremos organizar al interior de la organización un sistema de entrevistas estructurado. También si tenemos información financiera acerca de dónde va a salir el presupuesto, la aprobación financiera para esta vacante, la podemos consignar acá. Todo esto, como habíamos mencionado, es altamente configurable y se puede configurar para que refleje el proceso de reclutamiento que ustedes manejan. Una vez tengo mi vacante aprobada, el sistema me va a permitir gestionar desde acá mismo todo lo que son las publicaciones. Desde acá, como habíamos visto al momento de la creación de la vacante, yo voy a publicar en portales externos, en portales internos, y voy a poder configurar todos los portales que yo quiera o conectarme a través de agregadores de portales de empleo. También voy a poder definir cuántos días quiero que pasen hasta que el anuncio sea publicado. Esto, por ejemplo, en el caso en el cual yo quiera conducir una búsqueda interna antes de salir a buscar por fuera. Voy a poder determinar cuántos días quiero que el anuncio sea publicado, la fecha de remoción. Voy a poder seleccionar los diferentes cuestionarios que yo haya configurado para los diferentes portales. Estos cuestionarios me sirven para hacer preguntas a los candidatos acerca de lo que yo quiera, por ejemplo, su edad, su educación, preferencias, si están dispuestos a viajar o no, y yo voy a poder asignar puntajes a estas preguntas. Ya vamos a ver de pronto este tema en detalle. Voy a poder también seleccionar si esto es reclutamiento de un evento en específico o asignarles pruebas de selección en particular si así lo quiero. También desde aquí voy a tener acceso a editar esta serie de formularios o preguntas que yo utilice para este portal en específico. Como mencionaba, yo voy a tener un repositorio de preguntas que yo haya creado. Esas preguntas van a tener sus diferentes mecanismos de respuesta. Voy a poder organizar o crear un puntaje mínimo que yo requiera para que un candidato automáticamente sea puesto en alguno de los estatus que yo quiera, o que, por ejemplo, si sacan más de 90 puntos en las respuestas a sus preguntas, quiero que de una vez automáticamente le agendes una entrevista sin que
pase por mi reclutador o etcétera, las reglas que yo configure. Voy a poder añadir o quitar con un simple drag and drop las preguntas que sean pertinentes para mí. Voy a poder también configurar cambios de estatus de recursos humanos en automático dependiendo eh, de, de esta información, o configurar notificaciones como yo prefiera. Desde el punto de vista del candidato, el candidato al momento de ingresar a un portal, digamos que en el momento de darle clic a aplicar, podría entrar de manera inmediata a nuestra solución browser. En este caso hemos creado un portal ficticio para Greenwell, donde los candidatos pueden ir y buscar posiciones de empleo, lo que sería para cualquier compañía un trabajo con nosotros o algo de esta naturaleza. El candidato va a poder entrar, buscar por región, los parámetros que nosotros configuremos. Digamos que en este sentido hay mucha flexibilidad en la solución. Voy a tener una descripción del trabajo, acá puedo publicar videos, etcétera, etcétera. Con respecto al tema de la publicación de videos, tenemos unos cuantos casos de éxito que hablan acerca de cómo podemos utilizar esta clase de portales para disminuir la cantidad de candidatos que no nos sirven realmente. Con mucho gusto podemos hablar más al respecto en nuestra siguiente reunión. Acá el candidato va a poder aplicar a su trabajo. Si el candidato quiere, por ejemplo, traer la hoja de vida desde su perfil porque ya se registró con nosotros, cargar una hoja de vida desde un archivo en su computador, todo esto lo va a poder eh, hacer de acuerdo a sus preferencias. También acá donde dice Social Networking Information, nosotros vamos a poder eh, traer o configurar las autorizaciones que le damos a las diferentes redes sociales. Por ejemplo, si yo tengo mi currículo publicado en LinkedIn, puedo autorizar el uso de la información que está ahí en LinkedIn, y de esta manera el portal va a preconfigurar o traer desde LinkedIn los datos que yo haya hecho públicos en esa plataforma, de manera que yo no tenga que digitarlos todos. Esto nos va a ser de particular utilidad cuando, por ejemplo, el candidato está aplicando desde un dispositivo móvil. En su celular de pronto no es tan fácil hacer lo que es teclear su nombre y toda esta información. También vamos a poder aquí traer la información de laboral del candidato, sus últimos empleos. Todo esto se va a poder diligenciar y se va a poder organizar de acuerdo con los años y la antigüedad. También vamos a poder configurar lo que es la educación del candidato, vamos a poder agregar universidades, colegios, etcétera, toda la información que sea relevante para nosotros. Y una vez tenemos la información que hayamos configurado como necesaria para la aplicación, podemos empezar a preguntarle al candidato una serie de información, como por ejemplo en este caso, como estoy aplicando con mi perfil como empleado de la compañía, me está preguntando si ya le notifiqué a mi manager que estoy aplicando a esta posición. Digamos que ya le notifiqué a mi manager, recibo una confirmación. En este punto podemos configurar las notificaciones de todo lo que sea relevante de acuerdo con la legislación pertinente, y esto puede ser diferente por país. Por ejemplo, diferentes países tienen diferentes legislaciones para el manejo de los datos. Acá podemos, por ejemplo, solicitar del candidato la aprobación para que gestionemos sus datos con el propósito de hacer un proceso de reclutamiento, etcétera. Todo esto es configurable de acuerdo a la legislación pertinente de cada país. Acá también, por ejemplo, me está diciendo que tengo las pruebas de selección pendientes por presentar, caso en el cual yo las haya configurado. Una vez mi vacante está publicada, puedo dedicarme a examinar los diferentes candidatos que apliquen para ella.
En este momento hemos configurado la interfaz para ver los temas que son más relevantes para mí. Quiero saber, por ejemplo, cuántos aplicantes en total hay para cada una de las vacantes que estoy trabajando, cuántos de ellos son nuevos, cuántos de ellos son externos o internos, o provienen de la referencia de alguno de mis empleados, cuántos ya han sido revisados, están en entrevista, o los diferentes estatus que yo haya configurado para el proceso, si han tomado su prueba de selección o no, aceptado su oferta, etcétera, etcétera. Todo esto es no solamente configurable desde el punto de vista del proceso. Yo, por ejemplo, puedo configurar qué viene después de primera entrevista, segunda entrevista, etcétera. Todo ese proceso se puede configurar, sino que también es configurable desde el punto de vista de cómo lo visualizo yo. Supongamos en este caso, por ejemplo, que yo quisiera ver eh, dentro de mi visualización cuál es la competencia crítica que se ha determinado para esta vacante, la primera competencia crítica, para en un primer vistazo saber si el candidato la tiene o no. Ya podemos ver que aquí en el menú me empezó a aparecer la competencia crítica para yo poderla visualizar y de manera muy rápida poder filtrar mejor a mis candidatos. También para cada una de las posiciones voy a poder ver cuántos candidatos tengo en cada uno de los estatus. Por ejemplo, para esta posición tengo 17 candidatos. Haciendo clic en ellos puedo ir a revisar quiénes son, en qué estatus va su aplicación hasta el momento, si son candidatos internos o externos, si ya tenemos los resultados de sus pruebas o de selección o assessments, también si a lo largo del proceso se han recogido notas. Aquí tenemos una nota que ya se realizó un test, o podemos revisar de pronto otras anotaciones que se hayan hecho a lo largo del proceso para cada uno de los candidatos. En este caso estamos viendo que aquí ya alguien hizo una anotación de que se trata de un buen candidato, etcétera, etcétera. O podemos ir a revisar directamente cuáles han sido los resultados de las pruebas que hayamos realizado, las pruebas de selección, siempre y cuando pues tengamos las pruebas de Kenexa integradas o hayamos integrado las pruebas de un proveedor externo. Eh, en cuanto a nuestras pruebas, tenemos más de 1800 pruebas de las cuales nuestros clientes pueden escoger que miden diferentes aspectos, o podemos construir pruebas a la medida que midan lo que nuestro cliente quiere medir. También con respecto a los estatus, este es el punto en el cual podemos ir avanzando a los candidatos a lo largo del proceso. Y si nos damos cuenta, aquí que estoy en el estado inicial, voy a tener un menú diferente del menú que voy a tener, por ejemplo, con un candidato que ya está en entrevista. El sistema de manera inteligente me presenta solamente los pasos que me quedan, ya que no puedo devolver el proceso hacia atrás. Em, También el sistema me va a permitir, si estoy haciendo reclutamiento masivo, tomar acciones de manera masiva para ahorrar tiempo. Una de las acciones que más le gusta a nuestros clientes es la posibilidad de comparar candidatos de manera masiva. Por ejemplo, el sistema me permite comparar hasta 5 candidatos en una sola pantalla por sus datos de contacto, si me interesa saber dónde están localizados, por su hoja de vida, por su carta de aplicación o por su experiencia y educación, la información que yo haya capturado a lo largo del proceso. Acá, por ejemplo, puedo ir de manera rápida a lo largo de los diferentes candidatos que tenga, ir seleccionando aquellos que llaman mi atención eh, y al final del proceso tomar acciones con respecto a estos candidatos de manera masiva, bien sea enviarles una comunicación, cambiar su estatus o aquella acción que yo haya determinado, pero de manera masiva y no teniendo que ir uno por uno, lo cual ahorra muchísimo tiempo en reclutamiento masivo. Una vez yo haya determinado cuáles de mis estatus van a ser estatus finales, por ejemplo, en este caso tenemos el estatus de contratación, el sistema me va a permitir determinar cuáles van a ser los workflows que yo quiero realizar una vez la persona ha adquirido el estatus final, como por ejemplo si quiero utilizar alguna de las plantillas de contrato.
El sistema lo que va a hacer es tomar los datos como nombre, número de identificación, dirección del candidato y popular con esos datos el contrato que va a tener que generar y generarlo de manera que yo lo tenga disponible de manera automática. Lo mismo sucede con cartas ofertas. El sistema no tiene límite al número de plantillas que yo puedo almacenar. Finalmente, el sistema también nos va a dar acceso a todo lo que es el tema de reportería y analítica del talento. Voy a poder buscar por diferentes filtros y voy a tener una serie de dashboards. Creo que vale la pena acá resaltar que el sistema es responsivo y en esa medida pues se va acomodando eh, al tamaño de la pantalla y voy a poder tener visibilidad de esta información en dispositivos móviles también. Acá tengo una serie de dashboards que he creado, por ejemplo acá puedo ver el promedio de días que mis candidatos están durando en cada uno de sus estatus para detectar cuellos de botella, puedo ver los eh, tasas de conversión de acuerdo con la fuente de la cual me están llegando mis candidatos, puedo ver las diferentes eh, fuentes, puedo obtener información con respecto al tiempo que me tarda contratar a los empleados, pero adicionalmente siempre voy a tener acceso a un módulo de reportería un poco más avanzado en el cual voy a poder generar una serie de reportes a la medida. Cualquier campo que yo capture al interior del sistema va a ser susceptible de ser reportado y yo de manera muy fácil voy a poder venir acá a un wizard de creación de reportes y solicitarle, por ejemplo, reportes que quiero que sean corridos en automático. Puedo calendarizar estos reportes. Esto es, por ejemplo, quiero que todos los lunes a las 8 de la mañana me llegue por email el reporte de toda la actividad que hubo en términos de reclutamiento de X posición en la semana anterior. Y en general puedo jugar con cualquier campo de mis datos con el objeto de que sea reportado. Puedo crear macros para que sean aplicados de manera automática a un reporte en Excel, etcétera, etcétera. Con esto hemos terminado un vistazo muy rápido a la plataforma. Agradezco muchísimo su atención y quedo pendiente así puedo colaborar con la resolución de cualquier duda con respecto al sistema. Muchísimas gracias.